Desde los versículos 33 al 37 y continuamos con nuestro estudio del Sermón del Monte, y el título que le he dado al mensaje de hoy es Jesús y los juramentos. Vamos a leer en el capítulo 5 de Mateo, empezando en el versículo 33 hasta el 37, y dice así la palabra de Dios. Está hablando Jesús y dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Vamos a orar un momento. Nuestro Dios y Padre, queremos, Señor, que tú nos ayudes para la exposición de tu palabra, Señor, tanto al que habla, Señor, un sencillo siervo tuyo, como también a mis hermanos que están escuchando, Señor. Pon nuestros corazones en sintonía para que tu palabra llegue a todo nuestro ser, Señor, y nos haga bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos ya en la cuarta antítesis del Sermón de la Montaña, en donde Jesús, como sabéis, siempre va a recoger lo que se decía en la antigüedad, lo que está escrito en la ley, y después va a ofrecer su interpretación autoritativa como hijo de Dios respecto a estos mandamientos. Entonces, hoy estamos en el mandamiento que dice: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Ahí hace Jesús una unión de dos mandamientos, el mandamiento número 3 y el número 9, que los voy a leer ahora, para que os deis cuenta de que de esa forma Jesús va a tratar de dar una interpretación a esos dos mandamientos de la ley, pero una interpretación correcta, tal y como Dios quería que se interpretaran esos textos y no como luego con el tiempo se llegó a interpretar. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y Jesús va a explicar aquí lo que significa eso de tomar a la ligera el nombre de Dios. Y también explica el noveno mandamiento, ese que dice: no hablarás falso testimonio. Así que de esos dos mandamientos vamos a estar hablando, porque vamos a tener una primera parte en la que vamos a hablar de los juramentos. Yo sé que entre los creyentes tenemos una ética en la cual no solemos jurar, pero es importante que nos demos cuenta cómo en todo este contexto aquello era importante en el tiempo en que lo dijo Jesús y puede llegar a ser importante también en nuestros días. Así que vamos a prestar atención a una primera parte que tiene que ver con los juramentos que se hacían en el Antiguo Pacto y que algunos los siguen haciendo en este tiempo actual. Y vamos a tener después una segunda parte en el que sobre todo vamos a hablar de la sinceridad, vamos a hablar de la verdad, vamos a hablar de que lo que caracteriza a los hijos del reino de Cristo debe ser la veracidad en contraste con la falsedad y con la mentira en todas sus variantes. Así que para hablar de este primer tema, del tema de los juramentos, el tema del pecado de perjurio, tenemos que irnos a algunos textos más, y no solamente al mandamiento de Éxodo capítulo 20, sino hay algunos textos más que nos pueden aclarar nuestras ideas. Dice Éxodo 27, ya lo he citado antes: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Otro texto que nos puede ayudar para este pecado de perjurio es en Levítico 19:12. En el que dice: no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo el Señor. Aquí ya no habla solo de tomar el nombre en vano, sino de jurar falsamente en el nombre de Dios. Y Números 32 dice también: cuando alguno hiciere voto a Dios
o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Así que rápidamente, estos 3 textos los condensamos en una sola idea. Aquí lo que está advirtiendo Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, es que no debemos usar a la ligera, de manera frívola, el nombre de Dios. ¿Sabéis que el nombre de Dios en nuestros días se usa para cualquier cosa, verdad? No solamente para blasfemar, que algunos dicen, bueno, si por lo menos blasfemo me estoy acordando de Dios. No creo que sea la manera más correcta de acordarse de Dios. Aquí tenemos hermanos que han bajado de su propio camión a personas porque blasfemaban el nombre de Dios y le han dicho, bájate ahora mismo, porque no te permito que te acuerdes de esa manera de Dios, porque delante de mí no voy a consentir que se blasfeme el nombre de Dios. Pero lo que el tercer mandamiento contiene no es solamente la blasfemia, sino cuando hablamos de manera frívola, ¿verdad? Hay una expresión inglesa, my God, que la suelen decir mucho ellos, ¿no? Para cualquier cosa, cualquier asombro que tengas. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y ellos lo suelen utilizar muchísimas veces, ¿verdad? Y eso es usar el nombre de Dios, hermano. Pero aquí también se nos dicen más cosas. Se nos dice que es pecado también jurar falsamente. Cuando tú sabes que estás diciendo una mentira y que disfrazándola con un juramento, te lo juro en el nombre de... Y sabes que es mentira lo que estás diciendo. ¿Cómo puedes hacer eso? Y dice Dios, eso es un pecado. Jurar falsamente cuando tú sabes que es mentira y hacerlo en el nombre de Dios, eso es un pecado. Y también, en los textos que hemos visto, también es pecado que tú le prometas a Dios algo, porque tú estás agradecido por alguna situación que ha ocurrido en tu vida y dices, Señor, si me libras de esto, o me sanas de lo otro, o cuidas de mi hijo, o cuidas de mi hermano, yo te voy a ofrecer y te voy a dar y voy a ir todos los domingos al culto y le prometemos al Señor. Dice la palabra de Dios que si tú prometes a Dios, que lo cumplas, que no te tardes, que no empieces a decir luego, bueno, ya se me ha pasado y ahora ya no voy a cumplir, porque es pecado si tú prometes algo a Dios y no cumples lo que prometiste. Ahora bien, ¿cuál es la enseñanza de Jesús? Porque Jesús toma estos mandamientos y dice, pero yo os digo. Y lo que va a decir no es contrario a lo que decía el Antiguo Pacto, pero ya lo he dicho en más ocasiones. Lo que va a decir si es contrario a lo que hacían los fariseos, a lo que predicaban los fariseos, a lo que enseñaban los escribas y los intérpretes de la ley, porque ellos habían torcido todo el propósito divino en lo referente a los juramentos y también en lo que se refería a la sinceridad que nos debe caracterizar especialmente a los hijos de Dios, pero también a todo el mundo. Porque, no sé si sabéis, pero tengo que explicar esto, en el contexto en el que habló Jesús, lo que los fariseos, lo que los escribas enseñaban era que había 2 tipos de juramentos. Aquellos en los que usabas el nombre de Dios, ellos sabéis que nunca usaban el nombre de Yahvé, de Jehová. Ese nombre aún ni siquiera lo citan, pero usaban otros nombres para designar a Dios, como Adonai, como Hashem, etc. Y ellos, cuando le juraban a alguien algo, porque cuando le querían demostrar que lo que decían era verdad, decían, te lo juro por Hashem, te lo juro por Adonai. Y claro, eso para los fariseos era un juramento de obligado cumplimiento. Tú tenías que cumplirlo sí o sí. Si tú decías eso, tenía que ser verdad. Y si tú le prometías a alguien, mira, yo te voy a pagar tal cantidad por esta casa que yo te he comprado, te lo juro en el nombre de Adonai, fijaros, pues tenías que pagárselo, porque era una forma de jurar obligatoria. Pero, como siempre ellos hacían, siempre buscaban el otro caminillo, y habían encontrado una forma de jurar no obligatoria, que era cuando tú no usabas el nombre de Dios. Entonces, si tú no jurabas por Dios, no tenías por qué cumplir. Si tú no jurabas por Dios, podías decir una mentira, usando
otras cosas que no eran Dios. Y entonces Jesús lo que hace aquí en su enseñanza es que cita esas cosas por las cuales los fariseos juraban para decir mentiras y que no eran el nombre de Dios. Por ejemplo, el cielo. Te lo juro por el cielo. Y decían una mentira. Y les dice el Señor aquí, vamos a ver, si lo que yo no quiero es que digáis mentiras, no juréis por el cielo, porque Jesús cogió esta frase, ¿verdad?, del libro de Isaías. El cielo es el trono de Dios, también mi padre lo dice muchas veces. El cielo es el trono de Dios, es decir, cuando tú estás jurando por el cielo, tú prácticamente estás citando a Dios, porque el cielo es el trono de Dios. Bueno, pues juro por la tierra, te lo juro por la tierra. Pero es que la tierra es el estrado de sus pies, es el escabel donde Dios apoya sus pies figuradamente, es la tarima donde el Señor se apoya, la tierra. Entonces, si tú juras por la tierra, estás también mencionando de alguna manera a Dios, porque Dios es el que creó la tierra. Seguí el texto, ¿verdad? Porque Jesús está dando contestación a todo lo que ellos hacían. Algunos decían, bueno, pues ni por el cielo ni por la tierra, voy a jurar por Jerusalén. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Allí es donde Dios quiso que hubiera en Sión el lugar de su nombre, donde se le adorara a Dios. ¿Cómo puedes jurar por esas cosas? Y luego la última, que les dice Jesús aquí, de todos los juramentos que ellos hacían, acordaros, no obligatorios, en los que podían mentir, juraban por su propia cabeza. Es lo más humorístico, ¿verdad? Es un ejemplo que suena con un acento, ¿verdad?, de humor. ¿Por qué? ¿Cómo puedes jurar por tu propia cabeza? ¿Habéis oído alguna vez a esas personas que te dicen que lo que te estoy diciendo es verdad? Si no es verdad lo que digo, que me caiga aquí ahora mismo muerto. ¿Habéis oído esa frase alguna vez? Yo sí la he oído. Da risa. Porque tú no mandas en tu propia vida. ¿Cómo puedes decir que me caiga aquí ahora muerto? Pero si es que tú no eres el dueño de eso, tú no sabes cuándo vas a fallecer, tú no sabes cuándo te vas a poner enfermo. ¿Cómo puedes jurar por tu propia cabeza? ¿Cómo puedes jurar por tu propia vida? Si tú no dispones de eso, ¿cómo puedes jurar por tu alma sin reflexionar lo que dices? Porque eso está en las manos de Dios y tú no puedes poner esas cosas que no te pertenecen como aval de que estás diciendo una verdad, cuando realmente luego lo que hay detrás de todo eso es una mentira. Lo que quería decirle Jesús a sus seguidores, mirad, en el reino de los cielos, entre mis hijos, entre mis hijas, lo que yo quiero es que no juréis, porque alguien se lo puede tomar literalmente esto, algunos se lo toman así y dicen, yo no voy a jurar por nada nunca. Lo que Jesús dice aquí es, no juréis en asuntos cotidianos, ¿verdad? Que hay quien, te lo juro por no sé qué, te lo juro por no sé cuánto. Como digo, gracias a Dios que en nuestro entorno, instruidos por lo que dice la palabra de Dios, ya no solemos jurar tanto, pero entre la gente del mundo sí que lo vemos a veces. Jurar por muchas cosas. Y Jesús dice, no debéis jurar en los asuntos de cada día, porque vuestras palabras deben bastar. No hace falta que lo apoyéis haciendo ningún juramento. Mirad lo que dice Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis en condenación. Fijaros Santiago, que cuando Santiago hablaba había que pararse un poco, ¿verdad? Y dice él, no, hermanos, no juréis. Vuestro sí, que sea sí, vuestro no, que sea no. Porque Jesús quería construir su reino sobre la verdad. Y por eso Santiago, que había aprendido de Jesús, sabía que él no quería que se anduviera diciendo mentiras, sino había que construir ese reino sobre la pura verdad. Hermanos, no nos engañemos unos a otros. Así nos lo dice la palabra de Dios. No os engañéis unos a otros. Hermanos, no nos mintamos. Debemos cerrar la boca, debemos hacer las cosas bien. No nos digamos mentiras los unos a los otros, porque estamos dentro del reino de Dios. Y dentro del reino de Dios, Dios quiere que eso se sustente sobre la verdad.
Porque Jesucristo es la verdad. Porque su reino es verdad. Porque la palabra de Dios es verdad. Porque el Evangelio es la verdad de Dios. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. No se puede sustentar sobre las mentiras. Y Dios manda a sus hijos que andemos en esa verdad. Ahora, lo que antes apuntaba, hay que dejarlo claro, ¿verdad? Porque puede ser que en alguna ocasión nos llamen a algún juicio, nos llamen a algún acto solemne, oficial, en el que nos digan, tú prometes o juras esto o lo otro, incluso lo haces sobre la Biblia o sobre algún libro especial o sobre la Constitución, ¿verdad? Los que juran sus cargos, etc. Entonces el creyente no puede jurar de ninguna manera. Ya lo he dicho antes. Jesús lo que está hablando es de los asuntos de cada día, los asuntos cotidianos. Yo creo, mirando la palabra de Dios, pero como digo, esto también es un tema en el que hay otros hermanos muy fieles que dicen, pues yo no juro ni delante de un juez, porque lo dice el Señor. Yo creo, y voy a dar la opinión mía ahora, que en la conversación general no se debe jurar, pero ante un juramento solemne, nosotros los creyentes podríamos jurar o podíamos prometer. Por ejemplo, José juró y pidió el juramento del pueblo y dijo, me tenéis que jurar que cuando yo me muera, mi momia, mis huesos los vais a llevar de aquí hasta la tierra que Dios nos prometió. No lo dejéis en Egipto. Y le hizo jurar al pueblo. Y está en la Biblia y no aparece en ningún sitio que eso fuera un pecado. También tenemos el ejemplo de David, tenemos el ejemplo de Moisés, tenemos el ejemplo de Dios mismo, que jura, y tenemos también el ejemplo del propio Jesús. Mateo 26, donde en su proceso le preguntó el sumo sacerdote, le dijo, Jesús, te conjuro por el Dios Altísimo, que tú digas, y le hizo una serie de preguntas, y Jesús contestó bajo juramento. Jesús podía haber dicho, no, perdona, yo no voy a jurar. Tú me conjuras por el Dios Altísimo, pero yo no voy a jurar de ninguna manera porque yo enseñé en el Sermón del Monte que no se debe jurar. Ante momentos solemnes en los que sea necesario hacerlo, yo pienso de manera humilde que el creyente podría jurar. Ahora, lo que nos interesa a nosotros no es dilucidar esto, sino que la propuesta de Jesús, que conecta con el plan de Dios para las relaciones humanas, se basa, como ya hemos dicho, en la integridad, en la sencillez de nuestras palabras, en la sinceridad y en la franqueza. Los fariseos eran conocidos por su doblez. Siempre que hablaban con doble intención, por su hipocresía, por su falsedad. Ellos lo complicaban todo, eran malintencionados, hacían preguntas para pillar a la gente, para acorralarlos, como hicieron muchas veces con el propio Jesús. Ellos, cuando tenían que dar respuestas, eran ambiguos, no iban al grano. Eran engañosos, eran astutos, eran sibilinos, eran sagaces para lo malo. Jesús dice, no quiero que seáis como ellos. No quiero que de vuestra boca salgan mentiras. Cuando un hijo del reino de Dios dice sí, es porque en su corazón y en su mente hay un sí. Y por eso dice sí. Y cuando un hijo de Dios dice no, es porque en su corazón y en su mente hay un no. Yo comprendo, hermanos, alguien me puede decir, bueno ya, pero no todo es blanco o negro, hay matices. Hay veces que sí, pero, bueno, vale, pero lo que Jesús nos llama aquí es a dejar las complicaciones, a dejar los giros dialécticos. No, yo le dije, pero no le dije porque no fui al grano, porque iba, pero no era la verdad. No, di la verdad, hermano, dila, aunque cueste. Porque Santiago y el propio Jesús aquí dice, cuando ya habláis más de sí, sí, no, no, eso empieza a ser sospechoso. Si yo para demostrarte que lo que estoy diciendo es verdad, empleo una hora hablando contigo, eso es sospechoso. Pero, ¿vas a ir o no vas a ir? ¿Vas a apoyarme o no me vas a apoyar? Bueno, es que necesito hablar 2 horas contigo para decirte sí o no.
Hermano, ¿me apoyas o no me apoyas? ¿Vendrás conmigo o no vendrás conmigo? Espera que hablemos. Vamos a hablar. Dice Jesús, todo eso es sospechoso. Fijaros lo que pasó en Edén, cuando el pecado se introdujo en este mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿qué has hecho, Adán? Bueno, Señor, es que la mujer que me diste, Adán, contéstame tú. ¿Qué has hecho, Señor? He pecado. He tomado del fruto que tú dijiste que no. Sí, es verdad, me lo ofreció Eva, pero he tomado, Señor. Qué diferente cómo actuó Adán a cómo actuó David, el hombre según el corazón de Dios, que tenía fallos como todos los tenemos, pero según el corazón de Dios, dijo en el Salmo 51, contra ti solo he pecado, contra ti. No es la mujer que me diste, Señor, es que Betsabé se puso allí, es que estaba allí en la terraza, Señor, y la vi, es que yo no había ido a la guerra, es que estaba muy descansado, es que 1000 excusas, como las que puso Adán y como las que puso Eva. Eva igual, la serpiente fue la que me... Pero Eva, has sido tú. ¿Entendéis, hermano? ¿Entendéis lo que significa echar la culpa a los otros y no decir sí o no? Todo lo que no sea sí o no, el Señor dice, todo lo que no viene de esto es sospechoso, de mal procede, o del malo, según otras versiones, del malo viene. Y igual Santiago, ¿verdad? En esta misma línea, para que no caigáis en condenación. Porque decir la verdad, hermanos, es oponerse a la táctica del diablo. La palabra de Dios nos lo dice porque Jesús lo dijo. En Juan capítulo 8, versículo 44, le dijo a aquellos judíos que le estaban escuchando, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Vaya frase, porque no hay verdad en él. Dice Jesús más, cuando el diablo habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Pero vosotros sois sus hijos, les dice el Señor. El diablo siempre mentiroso. ¿Dios os ha dicho que no comáis? Sí, es que el Señor nos ha dicho que como comamos de eso vamos a morir. No, no moriréis. Mentiroso. ¿No moriréis? A partir de ahí todos nos morimos, hermanos. ¿No moriréis? Mentiroso. Padre de mentira. Y gracias a Dios de que Él ahora mismo no es el único que está en este mundo, que estamos los creyentes y que hay otras muchas personas más que dicen la verdad, aunque no sean creyentes, hermanos. Menos mal. ¿Imagináis lo que sería un mundo en el que todo el mundo mintiera siempre? Tú irías al médico y el médico no es médico. Y te estaría viendo uno que no entiende de nada. Pero es que va a denunciarlo a la policía y el policía no es policía. Es mentira. Y te vas a casar y cuando tu esposa te dice sí quiero, es mentira, no quiere. ¿Imagináis lo que sería ese mundo? Esto estallaría, no puede ser, porque el mundo, en parte, se basa en esa imagen de Dios de decir la verdad, porque para que las cosas puedan funcionar un poco, tenemos que decir la verdad. Y gracias a Dios que hay personas que todavía dicen la verdad. Cuanto más los creyentes, pero nosotros, hermanos, tenemos que tener una ética superior a esa. No solamente decir, yo no he dicho ninguna mentira, yo de lo que he dicho yo no he dicho mentira. Los hijos de Dios debemos de ir un poco más allá, porque las medias verdades, hermanos, ¿sabéis lo que es eso de ocultar información que no nos interesa cuando contamos una historia? Yo cuento de la historia la parte que me interesa, pero hay una parte que me afecta a mí. Esa parte de la historia yo no la cuento. Eso es mentir, hermanos, eso es mentir. Hablar con ambigüedades también lo es. No, es que yo, bueno, tal. Pero dime, ¿qué fue lo que hiciste? No, bueno, yo...
ambigüedad. Las mentiras piadosas, que también se llaman así, ¿verdad? No, yo esto no se lo voy a decir, hombre, porque fíjate, es mentira también. Culpar a otros para escapar de nuestra propia culpa también es mentir. Cambiar de tema para que el otro no se percate y diga, oye, mira esto, bueno, mira, fíjate qué día tan bueno hace hoy, hace un sol estupendo. Te estoy preguntando otra cosa, pero cambio de tema. ¿Para qué? Para intentar meter la mentira, para que no se entere de las cosas que no se deben enterar. Exagerar también es mentir, hermanos. Había por lo menos 40 lobos, menos lobos. ¿Os acordáis del chiste, no? Bueno, habría 20, menos lobos. Y luego al final no había ningún lobo, parece que había un estupendo olor a lobo allí, pero nada más. Exagerar es mentir. Es que yo pesqué un pescado de medio metro y luego era un boquerón. Eso es mentir. Cambiar las palabras que otra persona ha dicho sabiendo que eso no es así, es mentir. La pesa falsa, la medida que da fraude, es robar y es mentir. Defraudar Hacienda es mentir. No declarar lo que ha ganado es mentir. Exagerar los síntomas cuando va al médico para conseguir la baja laboral es mentir. Así lo ve el Señor. Cuando adulamos, cuando lisonjeamos a alguien para sacar algo de la persona, además de unos lisonjeros, somos también unos mentirosos, porque le estamos diciendo a la persona en su propia cara, ¡ay, qué maravilloso eres!, cuando realmente yo pienso en el corazón que no eres maravilloso. Eso es mentir, y muchas más cosas. Y hay algo muy serio que la Biblia nos informa sobre el destino de los mentirosos. Si os vais a Apocalipsis, ¿verdad? No hace falta que busquéis el texto porque yo os lo voy a leer. Hace una lista de las personas que no entrarán en el cielo, que tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, y dice que son los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, y ahora emplea un adjetivo, dice, y todos los mentirosos. Todos los mentirosos. Algún hermano hace ya muchos años, me llamó la atención y me dijo, Tony, lee bien, ¿pone los mentirosos católicos o los mentirosos evangélicos? Y yo dije, no pone nada de eso. ¿Qué pone? ¡Todos! ¿Pone los mentirosos españoles o los mentirosos alemanes? ¿Todos? El destino de los mentirosos, los que practican la mentira, los que viven en la mentira, los que mienten continuamente, ese es el destino. Dice en 22:14 también de este mismo libro, bienaventurados los que lavan su ropa, pero los inmundos estarán fuera, los hechiceros, los homicidas, etcétera, y todo aquel que ama y hace mentira. Fijaros de qué manera tan tremenda habla la palabra de Dios sobre los mentirosos. El final de ellos, los que practican la mentira, los que no se han arrepentido delante de Dios y no van a Dios y le dicen, Señor, no quiero seguir practicando el pecado de la mentira, sino sigo mintiendo y mintiendo como un profesional, el fin, el destino es la condenación eterna. Y eso tenemos que decirlo. Ahora, siempre decimos, pero el Evangelio está ahí. Hay una solución, hay una esperanza para los mentirosos, porque no sé si habrá aquí alguna persona hoy o entre los que nos escuchan a través del internet, no sé si habrá alguien que diga, pues yo me he examinado y soy un mentiroso y mi fin va a ser este que dice Apocalipsis. Yo voy a ser consumido en ese lago de fuego y azufre, porque aunque parece que yo soy, parece que yo hago, pero resulta que continuamente miento y lo tengo como una costumbre. Y siempre lo hago. Y nunca voy al Señor y le digo, Señor, quita de mí este pecado tan terrible que me puede llevar a la condenación, igual que otros pecados terribles. ¿Hay esperanza para los mentirosos? Pues la palabra de Dios dice que sí, que Dios puede perdonar los pecados si nosotros vamos a Él en arrepentimiento y en fe.
Pero para los mentirosos hace falta dar una serie de consejos, una serie de medidas prácticas para que ellos puedan salir de este mundo de maldad que es la mentira. En primer lugar, lo que el Señor nos dice es que debemos reconocer el pecado. Para los fariseos era muy difícil reconocer que ellos eran unos mentirosos, que ellos eran hipócritas. Ellos no llegaban hasta ahí. ¿Por qué? Porque el problema, como lo dijo el Señor muchas veces, estaba en el corazón. De allí del corazón salen los malos pensamientos, salen las mentiras, salen las fornicaciones, salen todas esas cosas malas, y por lo tanto hay que ir a la raíz. ¿Os acordáis de Juan el Bautista cuando predicaba? Aquel mensaje que él dijo, que es una frase que a veces pasamos de largo. Decía Juan, la raíz, o sea, el hacha, está puesta en la raíz de los árboles. A los mentirosos hay que decirles que tienen que poner el hacha del arrepentimiento en la raíz. No se pueden ir diciendo, bueno, esta mentirilla que he dicho ya no la voy a decir y tal, pero yo voy a seguir llevando una vida de mentira, una vida de fachada, una vida que finge pero luego no es, una vida de sepulcro blanqueado, que por fuera está muy blanco y parece hermoso, pero por dentro está lleno de huesos de muertos. Voy a seguir llevando esa vida, una vida de apariencia, una vida del qué dirán, una vida de fachada, una vida de los que me ven, porque yo vivo para los que me ven. Error, gran error. Vive bajo la atenta mirada de Dios. No vivas para lo que piensen los demás. No vivas para los que te vean. No tengas fachada delante de ellos. Abre el corazón y dile al Señor, Señor, limpia el pecado. Eso es lo que los fariseos no hacían. Ellos no se daban cuenta de que tenían un pecado terrible y que iban a ir al infierno por eso. Ellos tendrían que haber reconocido su pecado. Después, pídele al Señor, Señor, quiero ser un aborrecedor de la mentira. Hay personas que se ríen cuando mienten. Hay quien se lo pasa bien. Hay quien dice, bueno, incluso he conocido a quien te echa las mentiras de acuerdo a tu edad. Diréis, ¿cómo? Sí. Si tienes 10 años te echa un tipo de mentiras que sabe que te las puedes creer. Cuando ya tienes 20 ya cambian las mentiras porque sabe que las de 10 ya no te las puedes creer. Y se ríen de que están diciendo mentiras. Se parten de risa. Se lo pasan bien. Pídele al Señor. Señor, quiero ser un aborrecedor de la mentira. Cuando en Proverbios dice el Señor, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Sabéis que de las 7, 2 de ellas tienen que ver con la mentira? Los labios mentirosos y el testigo falso que habla mentiras. De 7, 2 cosas abomina al Señor. Le dan náuseas. Los labios mentirosos y el testigo falso que habla mentiras. Señor, ayúdame a ser un aborrecedor de la mentira. Tú la aborreces, Señor, yo también la quiero aborrecer. No me quiero reír cuando otro dice mentiras o cuando yo mismo las digo. También otro consejo, guarda tu boca. Es verdad que uno puede mentir con su actitud. Uno puede parecer que está muy contento y luego estar por dentro muy triste y es mentir. Pero habitualmente se miente con la boca, con lo que sale de nuestros labios. Es por eso por lo que el salmista le pidió al Señor en el Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, Señor. Guarda la puerta de mis labios, porque por ahí es por donde salen las mentiras. Luego, tienes que confesar el pecado a Dios. Porque puede ser que si has estado mintiendo mucho, ahora sigas mintiendo de vez en cuando. Y tienes que confesar el pecado a Dios cuanto antes y hacerte un propósito firme. No lo voy a volver a hacer. Y siempre acuérdate de que la razón principal por la cual tú no quieres mentir, igual que la razón principal por la cual tú no quieres pecar, no es solamente por el miedo al infierno, por el miedo a la condenación.
sino es por el amor a Dios. Porque tú quieres imitar a tu Padre Celestial y no quieres imitar al Padre de mentira. Acuérdate siempre de eso. Yo quiero ser como mi Padre Celestial. Los hijos tienen que ser como sus padres, hombre. No pueden ser como el padre de mentira, que ese no es mi padre. Yo tengo que ser como el mío, que dice siempre la verdad. Hermano, hermana, gózate. Tenemos un Dios confiable. Tenemos un Dios veraz. Tenemos un Dios que cuando habla dice siempre la verdad. Sus promesas nunca han caído a tierra. Y todas las promesas que Él nos ha hecho, que son preciosas y grandísimas, dice la palabra de Dios, que en Cristo Jesús se cumplen, que en Cristo Jesús son sí y son amén. Las promesas del Señor se cumplen, son verdad. Él no nos engaña, Él no nos miente. Fijaros hasta dónde llega el autor a Hebreos. Dice que Dios, cuando hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Y luego explica, dice, porque cuando tú vas a jurar, tienes que jurar por alguien mayor que tú, pero Dios, ¿por quién va a jurar que sea más que Él? Por nadie. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, a nosotros, hermanos, a nosotros, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, su propio carácter, su propia promesa y el juramento que Él hizo detrás de prometer eso, dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tenemos el ancla de nuestra alma puesta sobre las promesas del Señor. Y tenemos un fortísimo consuelo los que hemos acudido delante de Él para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El Señor cumple lo que promete. El Señor dice la verdad. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador, que va a cumplir todo lo que nos ha dicho. He aquí vendré otra vez, vendrá otra vez, hermanos, va a cumplirlo. La bendición que Él ha dicho, yo te bendeciré y serás bendición, lo va a cumplir, hermanos. La salvación, la vida eterna, el hogar celestial, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Lo va a cumplir, lo tiene ya el lugar para cada uno de nosotros, su presencia constante a nuestro lado, su auxilio, su protección, el hecho de que Él siempre nos ampare, todo eso lo cumplirá, nunca ha faltado a ninguna de sus palabras. Tenemos un Dios veraz, que el Señor nos bendiga. Amén.